Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Beltrán. Gracias por ver este tercer vídeo. En este vídeo me voy a encargar de explicar la relación que hay entre el consumo y la inflación. Esta es una serie de 3 vídeos en donde desmiento la falacia de la causalidad directa o automática o simplemente causalidad entre el incremento salarial y la inflación. Los que han seguido los 2 vídeos anteriores, bueno, por un resumen, me he encargado de desmentir esta idea falaz de que un incremento salarial va a producir inevitablemente una inflación proporcional y en el mismo sentido. Digamos, esto no es tan cierto. Y eso se origina por no saber diferenciar entre causalidad, ¿sí? Que es la que se da directamente, y la correlación, que es una especie o son todas las formas de causalidad indirecta, digamos, después de que haya surgido una causalidad de ahí para adelante. Eso lo explico en el primer video. En el segundo video me enfoco en por qué un incremento o decrecimiento de la producción afecta a la inflación y nada tiene que ver con el incremento salarial, pues la cantidad de unidades producidas dependerá de muchos factores diferentes al salario. En esta ocasión nos vamos a encargar de 3 asuntos. Uno, explicar qué es el equilibrio del mercado. Dos, por qué un incremento, aumento o disminución del consumo del consumidor de esa variable afecta a la inflación y nada tiene que ver con el salario. Y tres, voy a resolver una duda que surgió en redes sociales. Entonces, empecemos. ¿Qué es el equilibrio del mercado? Entonces, hablamos de equilibrio del mercado. Ahora aquí, equilibrio del mercado. Cuando tenemos una sinergia o una correlación equivalente entre 3 variables. Entonces, el equilibrio del mercado es una constante. Una constante es un producto, un resultado, ¿cierto? Que suele mantenerse uniforme a lo largo del tiempo, un periodo de tiempo determinado. Ojo que con eso no estoy diciendo que constante sea eterno, absoluto, permanente, inmutable. No, constante es un nombre para definir un estado de cosas, un valor económico, un grado durante un periodo de tiempo. Esta constante va a estar conformada por 3 variables, ¿sí? Las dos que analizamos en el video anterior, que fueron cantidad de productos y capital invertido. Entonces tenemos Q, que es la cantidad de productos, digamos cantidad, siempre es una cantidad medible, mesurable, que está determinada específicamente con la oferta. Esta es la oferta. Entonces, la oferta, tenemos la cantidad Q. Luego tenemos una segunda variable que es el capital invertido, que es nuestra variable económica. Que es un capital. Que se puede medir como en pesos o en salarios mínimos. Recibí una observación sobre el video anterior y me dijeron, bueno, es que usted midió esta variable en salarios mínimos. Sí, lo hice por 2 razones. Primero, porque el salario, pues al ser una unidad económica, es una unidad de medida, se puede usar como unidad de medida. Y dos, porque quería demostrar que así hubiera un aumento salarial, si había un incremento en la producción por encima de ese aumento salarial, iba a haber un efecto deflacionario. Es decir, esto para desmentir que el incremento salarial va a producir un efecto inflacionario en el mismo sentido, absolutamente sin más, ¿cierto? Aquí en este video vamos a tener en cuenta una tercera variable que es el consumidor. Es decir, la demanda. Demanda. Estas son las 3 variables que nos componen la constante que llamamos como equilibrio del mercado. Cuando estas 3 están en equilibrio, digamos, el producto de esas 3, lo que se da en el mercado en esas 3, esa sinergia la llamamos equilibrio del mercado. ¿Cuándo ocurre la inflación? La inflación nos va a ocurrir especialmente en estas 2 variables, cantidad y capital. Cuando hay un incremento, digamos, cuando hay un desequilibrio entre estas dos,
Bueno, dibujémoslo acá entonces, en estas dos variables, digamos cantidad Q, la relación entre estas dos se altera. ¿En qué sentido? Bien sea, digamos que partimos de una relación 1-1. Hay un equilibrio entre esas dos. Que la cantidad disminuya, ¿sí? Y no haya una disminución proporcional del capital, sino que o se mantenga constante o aumente. O la otra es cuando el capital aumente y no haya una relación proporcional de la producción, sino que disminuya o se mantenga. Entonces tenemos tres escenarios. Para hablarlo en términos de relación, vamos a suponer que en una constante del equilibrio del mercado tenemos una cantidad 1, una cantidad X, 1, digamos, y un capital Y que también va a ser 1. Entonces, en este caso decimos que tenemos una relación 1-1, ¿sí? Es equivalente, es proporcional, no hay inflación, ¿cierto? ¿Se entiende? Vamos a suponer que el capital nos aumentó, es que ya no es una unidad, sino que son dos. Pero que la cantidad de productos también nos aumentó, 2. Sigue igual, se mantiene la relación 1-1 al dividirlo, ¿cierto? No hay inflación. Pero vamos a suponer que la cantidad de productos no aumentó, sino que siguió lo mismo, 1. Entonces, aquí tenemos un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque hay más capital por la misma cantidad de productos. O vamos a suponer que aumentó, pero que el capital aumentó más. Es decir, que la cantidad de productos me aumentó 2, pero el capital me aumentó 3. Hay un efecto inflacionario porque la proporción de capital con respecto a la cantidad de productos me va a aumentar. Creo que es entendible hasta ahí. También tenemos el efecto contrario. La cantidad de productos disminuyó. Digamos que veníamos de una relación 2-2 o 1-1, pero sí. Y la cantidad de productos K me disminuyó a 1. Si el capital me disminuye a 1, pues no pasa nada. Se mantiene equilibrado. Pero si el capital se mantiene constante, en este caso, y sigue teniendo un capital de 2 unidades, me da inflación. ¿Por qué? Porque disminuyó la cantidad de productos y no se vio reflejado en una disminución equivalente o proporcional de la disminución del capital. Esos son los escenarios para que ocurra inflación. Son las dos constantes que debemos tener en cuenta para que ocurra inflación. Entonces me van a preguntar, bueno, ¿y entonces la variable consumidor no tiene nada que ver? Sí, sí tiene que ver, tiene una labor muy importante. El consumidor lo que va a la función o el papel que va a hacer el consumidor en este caso es la de servir de resorte que me mantenga equilibrada estas dos variables. Entonces, en un mercado tenemos Q, que es la oferta, es la cantidad de productos, entiéndase por oferta el total de productores dentro de un mercado, ¿cierto? Y tenemos una variable que es el capital. ¿Cuál va a ser la idea del productor? La idea del productor va a ser, valga la redundancia, producir lo mínimo para satisfacer las necesidades, es decir, lo mínimo que le exige el mercado. No va a producir de más, porque si va a producir de más va a tener un stock de mercancía que no se le va a mover, y eso es una recesión para la empresa, es decir, va a tener capital, pero no fluido, sino que lo va a tener es en mercancía. Pues mantener mercancía quieta no es rentable para nadie. Y al mismo tiempo de producir lo mínimo va a querer cobrar el capital máximo, es decir, va a querer producir la menor cantidad de productos cobrando la mayor cantidad posible de precio, cobrar lo máximo. Lo máximo que le puedan pagar por lo mínimo que él pueda producir. Eso es lo que el productor siempre va a querer. Producir menos, ¿por qué? Porque pues, es menos gasto, es menos mercancía, es menos trabajo, es menos esfuerzo, no tiene stock, satisface el mercado, ¿sí? Y cobrar lo máximo porque va a aumentar sus ganancias. Creo que se entiende, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función del consumidor acá? Entonces tenemos un productor, una oferta
que siempre me va a querer producir menos, lo mínimo, y aparte de eso va a querer cobrar lo máximo, y siempre el productor, la variable de la producción siempre me va a jalonar la inflación, ¿sí? Tenemos un consumidor que me va a regular estos dos. Va a ser una especie de resorte que me va a mantener en equilibrio estos dos. ¿Por qué? Porque el consumidor siempre va a jalonar la producción, siempre va la demanda, entonces llamemos a esto la demanda, y aquí capital. Uy, no alcancé a escribir hasta allá, listo. Una demanda que me va a jalonar la oferta, es decir, un consumidor que me va a jalonar la producción, entonces consumidor, que es lo mismo que demanda, y aquí producción. Un consumidor que siempre va a querer más productos, siempre va a querer más. ¿Por qué? Para satisfacer sus necesidades. Y no hablo solamente de las necesidades básicas, hablo de todo tipo de necesidades, de lujo, de autorrealización, tenemos la teoría de Masniff o de Maslow siempre. Entonces, el consumidor siempre va a querer, valga la redundancia, siempre va a consumir más, siempre va a querer más, siempre va a querer que el productor le dé más productos. Y al mismo tiempo, aparte de querer más producción, de jalonar la producción, va a querer pagar menos. ¿Sí? Se entiende que el consumidor siempre va a querer pagar menos. ¿Por qué? Por su capacidad adquisitiva. La capacidad adquisitiva del consumidor tiene un límite. Entonces, al tener un límite, ¿qué va a decir el consumidor? Yo quiero más producto por menos precio. Entonces, lo que va a hacer el consumidor es servirme de resorte que me una a estas dos variables. Para que estas dos variables para que cantidad de productos y precio no se me separen abismalmente, el consumidor siempre las va a jalonar hacia un centro. Va a decir, no, quiero pagar menos, no le puedo pagar. O sea, el consumidor pone un precio máximo y dice, no, hasta aquí le puedo pagar. Claro, el productor va a poner un precio mínimo y dice, no, menos de esto no le puedo vender, ¿cierto? Pero al mismo tiempo el consumidor va a querer más producto. Y al querer más producto, el productor se ve obligado a producir más. Esa es la función de la variable consumidor. Entonces, ahora sí, vamos a resolver la duda que tuve en redes sociales sobre el ejercicio de la producción. Me dice que no debía haber utilizado el salario mínimo como unidad de medida. Esto no es tan cierto, el salario mínimo es una unidad de medida, pero lo vamos a hacer en pesos. El ejemplo anterior decía que yo en una economía producía 80 millones de toneladas. 80 megatones creo que eran bananos, si mal no recuerdo. Y que por eso cobraba en un principio 80 billones de pesos, que eso eran pesos, y que eso era equivalente a 80 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque el salario, en ese caso hipotético, el salario estaba a 1 millón de pesos, ¿no? En el ejemplo del video anterior. Entonces me dice, no, pero es que usted utilizó el salario mínimo como unidad de medida. No, entonces utilicemos billones y verá que va a tener un efecto inflacionario. Si aumentamos la producción y no, bueno, entonces esta es cantidad, esta es la variable Q y este es capital. 80 billones o que este también es capital, es decir, la variable capital la puedo medir tanto en pesos como en salarios mínimos. Si aumentamos la producción y no hay un incremento del capital, por eso dijimos, mire, la inflación sucede cuando el equilibrio entre cantidad y capital se rompe en este sentido. Más capital por menos producto. ¿Sí? Aquí en el ejemplo anterior hicimos lo contrario. Más producto por el mismo capital. ¿Sí? Entonces hubo deflación. Entonces aquí dijimos que aumentamos la producción en 160 megatones. Aumentábamos 2 veces, es decir. Y el capital se mantenía, lo hicimos en salarios mínimos para demostrar que un incremento salarial no necesariamente produce inflación si la producción aumenta por encima de ese incremento del capital. Lo vamos a mantener en pesos. Entonces, ¿qué es la observación que me hace?
en 80 billones. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ya hemos dicho que este era 2024 y este era 2025. En este 2024 tenemos 80 billones de pesos para 80 megatoneladas. Es decir, que la tonelada salía 80 billones. Para calcular el precio tenemos que ir capital sobre cantidad. En 2024 me salía 80 billones, 80 a 1 millón de toneladas. Y habíamos hecho el ejercicio de que así incrementáramos el salario, si aumentábamos la producción, íbamos a tener un efecto deflacionario. ¿Por qué? Porque la producción aumentó por encima de ese incremento salarial. Pero me dicen que no use el salario mínimo como unidad de medida. Vamos a ver que de todas formas sigue teniendo un efecto deflacionario. Si mantenemos el capital, y recuerdo que en salarios mínimos nos aumentaba el 20% y nos daba como 600.000 pesos, creo que nos dio. Entonces aquí dividimos 80 en 360. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 500.000 pesos. Entonces, indistintamente de si utilizo el salario mínimo como unidad de medida o pesos, un incremento en la producción por encima del aumento salarial va a tener un efecto inflacionario, porque está aumentando la producción por la misma cantidad de dinero. ¿Se entiende? Ahora vamos a mirar cómo la variable consumidor nos afecta. Entonces, esta tiene una relación inversamente proporcional, ¿sí? Si aumentamos la producción sin alterar las demás variables, vamos a disminuir la inflación. En el consumidor vamos a ver qué es lo contrario. Si aumenta el número de consumidores, ahí sí es una relación directa. Va a aumentar y no tocamos ninguna otra variable. Vamos a tener un efecto inflacionario en sentido positivo. Entonces vamos a suponer que el mismo ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo. En 2024 teníamos 80 millones de toneladas, que estaba a 80 billones de pesos, que para el salario de ese entonces, un salario mínimo, dijimos en el ejemplo que un salario mínimo era 1 millón de pesos, es decir, que la cantidad del capital medido en salarios mínimos eran 80 millones de salarios mínimos mensuales legales. La única variable que no hicimos en el ejemplo anterior que vamos a introducir acá es la del consumidor. Entonces vamos a decir que teníamos una población de 40 millones de habitantes en Colombia. ¿Sí? Vamos a aumentar esta variable, la del consumidor, entonces la demanda consumidor. Es decir, tenemos 40 millones de personas. Vamos a aumentar esta variable sin aumentar la producción. ¿Sí? Entonces la producción se mantiene en 80 millones de toneladas. 80 megatones para el 2025. ¿Qué tenemos en cuenta aquí? Como tenemos ya una variable que es el consumidor, sacamos el consumo per cápita, es decir, el consumo por persona, o per cápita si lo quiere decir en latín, pero pues ese es consumo por persona. En 2024 tenemos que, bueno, el consumo por persona lo podemos sacar dos indicadores. Uno, la cantidad de producto por persona, y dos, el capital invertido por persona. Entonces hagámoslo con el capital. Bueno, hagámoslo con la cantidad, que es la que tenemos acá. Entonces, cantidad sobre consumidor. Cantidad sobre consumidor. Entonces, en 2024 teníamos 80 millones de toneladas en 40 millones de habitantes. 80 millones, 40 millones de habitantes. Se cancela millón con millón, 80 dividido en 2. 2 toneladas al año, esto es al año, ¿sí? Tones. 2 toneladas por persona al año. Este es el consumo per cápita por persona en cantidades de productos. En cantidades, no en capital, en cantidades. Ahora hagamos el ejercicio en capital. ¿Cuánto sería? Pues si decimos que la tonelada está a 1 millón, serían 2 millones. Pero miremos, 80 billones dividido en 40 millones de habitantes, ¿cierto? Ahí le pongo el monachito, que sea habitante, aquí el pesito. Billones, bueno, pues un billón sería 1 millón al cuadrado, ¿no? Porque un billón es millón por millón. Entonces se cancela 2 con el 1, me quedan 2 millones.
Entonces decimos que el consumo per cápita, vamos a borrar esto, para 2024 en capital, en pesos, es de 2 millones de pesos por persona al año, en este ejemplo, que equivalen a 2 toneladas por persona al año. ¿Cierto? Este era el consumo per cápita o el consumo por persona en 2024. Ahora vamos a suponer que aumentamos la variable consumidor para el 2025, pero no aumentamos nada más, no aumentamos la producción, ¿cierto? Que es la variable directamente relacionada con el consumo. Vamos a ver cómo nos afecta eso. Entonces, decíamos que teníamos 80 millones de toneladas producidas y dijimos que la manteníamos incólume. Entonces, seguimos produciendo las mismas toneladas, ¿sí? No cambiamos la producción, mantenemos el mismo ritmo de producción en toneladas. Pero la población la población aumenta por dos motivos, principalmente por que la tasa de natalidad es superior a la tasa de mortalidad. La idea de una economía, digamos, de un Estado social de derecho, un Estado, cualquier Estado, con un sistema de salud pública es eso, es decir, siempre van a ser más gente de la que muere. Entonces, así como el capital crece, la regla general, a menos que suceda algo supremamente grave, una pandemia, una guerra, es que por lo general la población va a crecer. Digamos, pues esa es como la lógica, ¿no? En un punto del tiempo de una población, en otro punto del tiempo habla una población mayor. Digamos, esa es la regla general. Entonces, puede suceder que la población disminuya, pero no es tan común, digamos. Es a diferencia del capital que siempre va a crecer, eso sí es absoluto, la población tiende a crecer, que es diferente. O sea, tender a crecer es decir, es diferente a decir siempre va a crecer. No, el capital siempre va a crecer. La población tiende a crecer por regla general. O sea, la idea es que haya más gente. O digamos, en un sistema de salud pública, pues es así, con sistemas de salud pública. De pronto en la Edad Media, pues había menos gente. Pero en nuestro estado moderno, pues ese es como el mandado, como la regla general es esa. Entonces vamos a decir que no alteramos las dos variables anteriores, ni los 80 billones. Bueno, pero por ahorita lo voy a hacer con los habitantes y luego me meto con la variable capital. Entonces la variable Q, la variable consumidor, 40 millones en un año. Y en el otro me aumentó 50 millones de habitantes. Vamos a suponer que aumentó el 25%. ¿Sí? Entonces un incremento de 10 millones de habitantes de un punto, del punto 2 al punto 1. T2 sería T2 y este T1. Pero la producción se mantuvo igual. Eso afecta las demás. Hay un efecto inflacionario ahí. Afecta las demás variables. Para empezar, el consumo per cápita me va a cambiar. ¿Por qué? Entonces ya tenemos 80 millones de toneladas. Acuérdense que el consumo per cápita en cantidad sería cantidad sobre consumidor sobre, en este caso, 50 millones de habitantes. Y esto me da 1,6 toneladas. Si no aumento la producción, y me incrementa el número de personas, es decir, el consumidor, ese incremento del consumidor, sin un aumento proporcional en la producción, me va a reflejarse en que como hay menos cantidades, como hay la misma cantidad de productos para más personas, pues se tienen que distribuir de menos, ¿sí? Entonces van a tener que sacrificar consumo para poder satisfacer a las 50 millones de habitantes. ¿Qué tendría que hacer la producción para que el consumo per cápita no disminuya? Aumentar la producción proporcionalmente. Es decir, si aquí me aumentó un 25%, la producción tendría que aumentarme un 25%. O sea, si aquí la relación es de 2 a 1, aquí también tendría que ser de 2 a 1. Es decir, aquí tendría que aumentarme a 100 toneladas. Pero como ese no es el ejemplo que estamos haciendo, sino que un ejemplo donde el consumidor aumenta y no me afecta la producción, es decir, la producción se mantiene igual, vamos a hacer de esa forma. Y decíamos que cada persona, ahora sí metámosle la variable económica. Decíamos que cada persona invertía 2 millones de pesos
por al año, que hacía una inversión de 2 millones de pesos al año en banano. Si esa variable la hacemos en función si hay más personas, pues va a haber más capital, es como la idea, ¿no? Es decir, que aquí invertíamos 2 millones de pesos por persona y aquí lo mantenemos, 2 millones de pesos por persona. Quiere decir que si en el punto de equilibrio lo encontramos en 80 billones, aquí ya se nos va a desplazar a 100 billones. ¿Por qué? Porque la gente siguió invirtiendo los mismos 2 millones, ni siquiera invirtió más, no, invirtió la misma cantidad, invirtió 2 millones de pesos, solo que hay más gente, ¿sí? Porque otra cosa es que puedan aumentar la inversión, no, pero no estamos hablando de que consumió más, no, consumió lo mismo, y ni siquiera lo estoy midiendo en términos de salarios, ¿no? Estamos diciendo en términos de pesos, o sea, en pesos. Eso quiere decir que el punto de equilibrio se me desplazó, la variable económica se me desplazó para poder compensar esta demanda, se me desplazó a 100 billones de pesos. Entonces, hagamos la relación. Ya tenemos 100 billones para una cantidad de 80 megatoneladas. Entonces, vamos a ver a cómo sale la tonelada. Tenemos 100 billones de pesos porque me aumentó la población y cada uno siguió manteniendo el mismo ritmo de consumo, que es la regla general, es lo que suele pasar. O sea, las personas una vez acostumbradas a consumir algo no suelen disminuir el consumo, no, suelen aumentarlo o mantener el ritmo de consumo. Digamos, eso es como la lógica del bienestar humano. Tenemos 100 billones divididos en 80 millones de toneladas. Y entonces, bueno, millón es millón al cuadrado, ya dijimos que billón es millón al cuadrado, se cancela, nos queda solamente un m, entonces nos queda 100m, 100 millones sobre 80 toneladas, y esto nos da 1.25 millones, o lo que es lo mismo, 1.250.000. ¿Hubo un efecto inflacionario? Sí, porque cuando teníamos 80 millones, 80 billones, el precio de la tonelada era 1 millón de pesos. Como aumentó la población y siguió en el mismo ritmo de consumo, el efecto inflacionario fue proporcional a ese incremento de la población. O sea, el incremento de la población fue del 25% y nos dimos cuenta que el precio promedio del producto aumentó en el 25%. ¿Por qué? Porque no disminuyó el consumo, sino que siguió en el mismo ritmo. ¿Sí? Siguió consumiendo lo mismo, solo que había más gente. Ahora hagámoslos en salarios mínimos, ¿sí? Entonces, para el 2024 dijimos que 80 billones de pesos, con un ejemplo, un salario mínimo, 1 millón de pesos, ¿cierto? Hemos dicho que aquí el salario mínimo lo poníamos como ejemplo 1 millón de pesos, que me falta un cero. Y que 80 billones de pesos eran igual a 80 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, utilizamos el salario mínimo como unidad de medida. En este 2024, bueno, y le metemos la variable población, 40 millones de personas, ahí le hago el monachito de la persona, ¿sí? Entonces, en este 2024, el consumo en salarios mínimos, no en pesos, en salarios mínimos, que tiene una persona de este producto en particular, que hemos dicho que era banano, no es un ejemplo hipotético, nadie consume tanto banano. 80 millones dividido en 40 millones, entonces hemos dicho que eran decimos acá, si dividimos 80 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes entre 40 millones de personas, esto se cancela, esto nos da 2 salarios mínimos. Entonces decimos que para 2024 la inversión en términos de salario mínimo, es decir, utilizando el salario mínimo como una unidad de medida, es de 2 salarios mínimos. Vamos a suponer que este consumo se mantiene. El consumo, o sea, las personas siguen consumiendo 2 salarios mínimos y nos crece la población para el 2025. Entonces decimos que tenemos una población inicial de 40 millones de monachitos, 40 millones de habitantes. ¿Sí? Aquí está. Y nos crece a 50 millones.
Y el consumo era aquí de 2 salarios mínimos al año, ¿cierto? Esto es al año, ¿sí? Y lo mantenemos, 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ahí le pongo la L, mensuales, mínimo mensuales legales vigentes al año. Y dijimos que el salario aumentaba un 20%, es decir, que aquí era 1.000.000 de pesos y aquí va a ser de 1.200.000. Vamos a ver cuánto nos aumenta eso, ¿cierto? Entonces, si tenemos 50 millones de personas que consumen 2 salarios mínimos al año, es el consumo per cápita en pesos, es decir, al dividir capital sobre personas, nos dan 2 salarios mínimos. El producto de esto va a ser que el consumo en salarios mínimos de ese producto para ese año va a ser de 100 billones. 100 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Claro, me aumentó el consumo porque hubo más gente que invirtió lo mismo. Y luego decimos que ese salario mínimo está a 1.200.000. Entonces multipliquemos 100 millones por 1.200.000. Esto nos da 120 billones con B de pesos. ¿A cómo nos sale la tonelada eso? Entonces tenemos 120 billones con B dividido en 80, porque no aumentamos la producción. No aumentamos la producción, no, la producción la mantuvimos el mismo ritmo. O sea, está la misma cantidad de productos para más gente. Por eso hay un efecto inflacionario. Porque si hay más gente, pues van a pagar más. 80 megatones. Entonces, bueno, otra vez, esto es m al cuadrado, se cancela este con esta m. Entonces nos da 120 millones sobre 80. Eso nos da 1.5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos, que es lo mismo que decir 1.500.000. ¿Por qué 1.000.000? ¿Por qué no da diferente? Porque aquí tenemos en cuenta 2 variables. ¿Por qué no da más? Porque además de aumentar el salario, aumentó la cantidad de gente. Es decir, que este incremento viene dado por un incremento en la población que fue el 25%, ¿cierto? Es decir, que sería en 1,25. ¿Por qué 1,25? Porque sería 100 más el 25%, que fue el incremento de la población, del consumidor, ¿cierto? Entonces, 1,25. Y aparte de eso, el aumento del salario, que fue de 1,2, para este ejemplo, ¿no? Fue del 20%. ¿Por qué? Porque es el 100% más el 20% incremento, ¿cierto? Como son variables independientes, que es la tesis, o sea, el salario es una variable independiente del aumento del consumidor, no es que la tasa de crecimiento de la población de un país dependa automáticamente del salario, no, pues, además es absurdo, o sea, ¿cómo el aumento del salario va a ser, la población va a crecer exactamente el 10% si el salario aumenta? No, son variables independientes. Como son variables independientes, se multiplican, no se suman, no, necesariamente tienen que multiplicar. Entonces, cuando yo multiplico 1,25, el 5, voy a hacerle mejor el 5, más 1,2, ¿cierto? Aquí aprender a hacer números en un tablero. 1,25 por, le puse más, no, por, ponerle un asterisco más bien. 1,25 por 1,2 nos da 1.5, que es, por eso nos pasó de 1.000.000 a 1.500.000, ¿sí? Por las dos variables se multiplican. ¿Qué tiene que hacer un país para que no haya un efecto inflacionario cuando hay un aumento salarial? Es decir, para mantener el equilibrio del mercado sin inflación en un punto, ¿sí? O por debajo de ese punto. ¿Qué tiene que hacer un país? Pues tiene que aumentar la producción en un término que me tenga en cuenta el aumento salarial por el incremento de la población, el índice de crecimiento poblacional. Ejemplo,
Si para el de 2024 a 2025 el salario me aumentó, digamos en el caso de Colombia el 10%, el salario me aumentó el 10% y la población me aumentó, no sé, vamos a suponer que un 5%, ¿no? Sí, la población, entonces salario se me incrementó un 10%. Y la población, es decir, la cantidad de gente que hay en un mercado, se me incrementó un 5%, supongamos. ¿Qué tiene que hacer un Estado? Aumentar la producción en un equivalente de la multiplicación de estos dos. 1.1, que sería el 10% por 1.05, que sería el 10%. ¿Cuánto nos da eso? Hace la multiplicación acá. 1.1, 1.1 por 1.05. 1.100, eso nos da 1,155. Es decir, que para que no haya inflación, teniendo en cuenta el aumento salarial y el incremento de la población, porque siempre va a haber más gente, por regla general va a haber más gente, la producción me tiene que aumentar 1,155 veces más, que esto es lo mismo que decir el 115,5%. Es decir, que, y partimos de que estamos en el 100%, es decir, que tengo que incrementar la población para la producción, para este ejemplo, en un 15,5% adicional a lo que ya se produce, ¿sí? Porque, nos da 1,155, partimos que 1 es lo que ya producimos, ¿sí? 1 es el mismo nivel y 155 es lo adicional, entonces eso pues en porcentaje sería, en decimales sería 0,155, en porcentaje es el 15,5%. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de productos producidos, valga la redundancia, por encima del 15%, el 15,5% en este ejemplo, suponiendo que el incremento poblacional haya sido el 5%, que no creo que fue el 2%, no, pues no, habrá que tener en cuenta esos datos. Pero el caso es que si tenemos un incremento de la producción por encima del aumento del salario y encima del crecimiento poblacional, vamos a tener con un alto grado de certeza, con una correlación muy fuerte, un efecto deflacionario. Claro, esto dependerá de otros factores, tasa de cambio del mercado, ¿sí? Otros factores que ya vimos en su momento, tasa de usura, impuestos sobre el producto. Pero en principio, si solo tenemos en cuenta estas, pues lo más óptimo sería aumentar la producción. Bueno, con eso termino la explicación. Espero que haya quedado claro cómo influyen estas variables en la inflación de casi que de manera causal, casi que de manera directa, que nada tienen que ver con el salario, y espero en estos 3 videos haber desmentido la falacia de que un incremento salarial va a producir inevitablemente un efecto inflacionario proporcional o equivalente o en el mismo sentido, casi que automáticamente. Digamos, esto no es tan cierto. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Pues no olvides suscribirte, darle like si te gustó este video y espero leer sus comentarios ahí en la parte de abajo. Muchas gracias.